Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Yactayo y es un gusto saludarlos. Continuamos entonces con la serie de videos acerca de sistemas de medición angular. Esta vez estamos en la parte 3 y ahora nos toca explicar lo que es el sistema radial, también conocido como circular o internacional. Veamos qué es lo que nos dice. Es un sistema cuya unidad de medida es el radián y se representa por un rad. Digamos que lo podemos acortar y colocar como un rad, el cual se obtiene de un sector circular. Todavía no les he explicado qué es eso. Esto es un tema aparte que vamos a verlo más adelante, donde la longitud del arco mide igual al radio de la circunferencia que lo contiene. Bien, de repente aquí hay nombres que todavía no hemos revisado y les voy a hacer una pequeña introducción acerca de esto. Ojo, longitud del arco o sector circular es un tema que vamos a ver más adelante. No mucho más adelante, pero sí varios videos más. Veamos, esto es una circunferencia y la circunferencia tiene un centro. Cuando yo junto el centro con el borde de la circunferencia, este segmento se llama radio y lo representamos por la letra R. Lo mismo sucede por acá, R. Y aquí tenemos un ángulo y ese ángulo le vamos a llamar, como vas a encontrar en todos los libros, teta. Ahora, este segmento curvo que se forma aquí, esta longitud del arco, que viene desde acá hasta acá, le vamos a llamar L. No confundir arco con ángulo, ¿ok? El arco es la curvatura que tiene, digamos, una parte de la circunferencia, ¿no? Ahora, estos tres datos forman una pequeña ecuación, la cual es conocida como LOR. ¿Cuál es esa ecuación? L es igual a teta por R. Bien, L es la longitud del arco, teta es el ángulo y R es el radio de este sector circular. Les comenté hace un momento, un sector circular. Esta zona que está aquí es el sector circular. Y esta es la fórmula que lo representa. Y el ángulo teta siempre debe estar en radianes. Es decir, si a ti te dan el ángulo en otro sistema, por ejemplo, el sexagesimal o el centesimal, debes convertirlo a radianes. Y justamente hoy vamos a ver esa conversión. Entonces ya tenemos aquí a lo que es mi sector circular, pero vamos a lo que es el concepto. ¿Cómo es que yo llego a un radián? Fíjate, se obtiene de un sector circular. Digamos, esto es conceptualmente el sector circular, pero vamos a transformarlo a lo que dice la definición. ¿Dónde la longitud del arco? Me está hablando de esto de aquí, ¿cierto? Mide igual al radio de la circunferencia que lo contiene. Fíjate, el radio es este, ¿verdad? Y te están diciendo que la longitud del arco mide igual al radio. Entonces esta longitud mide R. Esta es la longitud del arco, ¿cierto? ¿Y cuánto medirá entonces este ángulo? Vamos a ver. Si aplico mi formulita, L vale R, ¿verdad? Teta es el ángulo que me está faltando y el radio es R. Perfecto. Entonces aquí teta vale 1, ¿cierto? Porque el R pasa a dividir. Por lo tanto, el ángulo teta vale un radián. Recuerda que estamos en radianes. Entonces, cuando tú encuentres un sector circular cuyo radio es igual a la longitud del arco, automáticamente sabes que esto es un radián. Entonces, esta es la unidad básica del sistema radial. Vamos a ver ahora algunas equivalencias angulares y factores de conversión. Continuemos. Ojo, mucho ojo, vamos a hacer aquí algunas anotaciones. El ángulo de una vuelta mide. Fíjense que he colocado las tres unidades que ya estamos revisando, ¿cierto? En el sistema sexagesimal, centesimal y el de ahora
el radial. Recordemos, en el sistema sexagesimal, el giro completo implicaba un ángulo de 360 grados, ¿correcto? En el caso del sistema centesimal, el giro completo equivalía a 400 grados. Y para este sistema que vemos ahora, el giro completo equivale a 2pi radianes. No te olvides, 2pi radianes. Por lo tanto, si yo voy a hacer solamente media vuelta, ya no un giro completo, sino media vuelta, le sacamos mitad a todo, ¿cierto? La mitad de 360, 180, la mitad de 400, 200, y la mitad de 2pi, simplemente pi. Bien, entonces, una vuelta, aquí tenemos las equivalencias, y media vuelta, aquí tenemos las equivalencias. Otros detalles adicionales. Un radián, si tú lo quieres, digamos, convertir al sistema sexagesimal, equivale a 57 grados, 17 minutos y 45 segundos. Ahora, si solamente comparamos la unidad del radián con la unidad del sexagesimal y la del centesimal, tenemos esta forma. Es decir, un radián es más grande que un grado sexagesimal y que un grado centesimal. Más grande angularmente, ¿correcto? Angularmente, como apertura, digamos, del ángulo en el sector circular, este es mayor que este y este es mayor que este. Importante, y esto no solamente para este tema o para este curso, recordemos que pi lo usamos en muchos campos de física y matemática, en varios temas, ¿no? Entonces, pi tiene estas 4 equivalencias. Ojo, son aproximaciones, ¿ok? No es que sea exacto. Pi en realidad pues tiene una descomposición de números muy grande, ¿no? Estamos tratando con algunas equivalencias. Algunas de ellas las vas a encontrar en algunas preguntas que de repente vamos a resolver, ¿sí? Entonces, ojo, muy atentos con esto, que lo vamos a usar bastante en este tema y a futuro en otros temas. Equivalencias angulares. Así como estoy haciendo aquí equivalencias entre ángulos, ¿cierto? Voy a detallar esto en esta parte. Fíjate, yo aquí tengo que 360 es equivalente a 400 grados. Profe, ¿por qué no pone el igual? Podría colocarlo, pero en realidad son diferentes sistemas, así que estrictamente no hay una igualdad, ya que este está en sexagesimal y este está en centesimal. Así que para ello coloco el símbolo de la equivalencia. Vamos ahí entonces, fíjate. Lo primero que voy a colocar aquí es esta equivalencia, es decir, 360 grados equivale a ¿cuánto? A 400 grados. Sexagesimal y centesimal. Bien, entonces, a pesar de que son sistemas diferentes, la simplificación es la misma. Fíjense, se va a un 0 con un 0. ¿Qué me está quedando entonces? 36 grados, ya solamente me queda grados, el 0 ya se fue, equivalen a 40 grados. Sexagesimal y centesimal. Ambos números tienen cuarta. Ajá, entonces le sacamos cuarta y le sacamos cuarta. Cuarta de 36 entonces es 9 y cuarta de 40 entonces es 10. ¿Ok? Esta equivalencia es bastante usada. ¿Y qué otras equivalencias podemos conseguir? Fíjate, a partir de esta equivalencia voy a hacer lo siguiente. 9 grados, ¿cierto? Pero voy a separar al grado mediante el 1. 9 por 1 grado. Es lo mismo. Y de igual manera hago con el otro caso. 10 por ¿cuánto? Por 1 grado. Pero en este caso, centesimal. Ahora voy a utilizar sus equivalencias en minutos. Yo sé que tú te acuerdas. 9 y 1 grado sexagesimal, si lo paso a minutos, ¿cuánto será? 60 minutos. Y 1 grado centesimal, pero si lo paso a minutos centesimales, será 100 minutos. Bien, entonces, dado esta forma, puedo proceder con la simplificación, ¿verdad? Por ejemplo, este cerito con este cerito de aquí, ¿cierto?
Ahora me va a quedar lo siguiente, fíjate, 9 por 6 es 54 minutos, equivalen a 100 minutos, cada uno en su propio sistema. 54 minutos sexagesimales equivalen a 100 minutos centesimales. Ah, pero ambos tienen mitad. Le sacamos la mitad entonces, 27 minutos sexagesimales equivalen a 50 minutos centesimales. Y a partir de esta última equivalencia, conseguimos ahora los segundos. Hacemos la misma operación, fíjate, 27 por 1 minuto, ¿cierto? Estoy separando a los minutos del 27. Y por acá, 50 por 1 minuto, ¿cierto? Separé al minuto del 50. Ahí está. Pero yo sé que tú recuerdas que 1 minuto sexagesimal equivalen a 60 segundos sexagesimales, ¿verdad? Y por el otro lado, 50 por 1 minuto centesimal equivalen a 100 minutos, 100 segundos, perdón, 100 segundos centesimales. Y ahora sí, nuevamente la simplificación. Se van. Y ya me queda algo un poco más pequeño, ¿no? 27 por 6, ajá, 40, muy bien. 162 segundos. Y por acá tengo 5 por 100, 500 segundos. Ah, eso tiene mitad todavía, ¿verdad? La mitad de 162 es 81 segundos y por acá 250 segundos. Bien, entonces aquí tuvimos las equivalencias angulares tanto a nivel de grados, minutos y segundos. Los tres casos también son bastante usados y te permiten ahorrar sobre todo tiempo al momento de hacer alguna simplificación o alguna conversión, ¿sí? Es muy importante que trabajes con estos datos y también con estos datos que ves acá, por eso lo he resaltado en rojo para que no te vayas a olvidar. Vamos a ver ahora algunos factores de conversión. Continuemos entonces ahora con los factores de conversión. Veamos, ¿qué son los factores de conversión? Son aquellas expresiones que nos permiten justamente convertir a un sistema en otro. Es decir, por ejemplo, si estoy en el sexagesimal, lo puedo pasar al centesimal, o si estoy en el centesimal, lo puedo pasar al radial, ¿sí? Entonces, tenemos varias formas de hacer la conversión, incluso hasta la regla de 3, pero acá vamos a ver directamente cuáles son esos factores que nos permiten convertir rápidamente un número en un sistema a otro. Comencemos. ¿Se acuerdan cuando les mencioné equivalencias entre ángulos de media vuelta? Ahí estaba esta expresión, 180 grados sexagesimales, que es media vuelta, equivale a pi radianes, que también es media vuelta. Entonces aquí tenemos una equivalencia. Entonces fíjate, si yo aquí tengo un ángulo que está en el sistema radial y me piden convertirlo a sexagesimal, aquí voy a encontrar mi factor de conversión. ¿Cuál va a ser? Fíjate. Si yo quiero eliminar el radial, debo colocar el radial abajo. Pero el radial está acompañado de pi. Y el 180 entonces lo colocaría arriba. Se eliminan los radianes y me queda el sexagesimal, que es lo que me están pidiendo. Bien, atentos, ¿ah? Este es el factor de conversión. Este es el factor de conversión. Le puedo llamar, pues, FC, ¿cierto? Factor de conversión. Caso inverso, a ver, ¿qué pasa si el ángulo más bien ahora está en sexagesimal y me piden pasarlo a radianes? Entonces, el angulito ahora está en sexagesimal y lo voy a pasar a radianes. Invertimos nada más nuestra fracción. Si abajo teníamos pi radianes, ahora lo tenemos arriba. Y el 180 lo colocamos abajo con su unidad sexagesimal. Entonces, se cancelarían estos y me quedaría solamente ya el sistema radial tal como me lo pide la conversión. Bien, entonces, factor de conversión, solamente si estoy trabajando con el sexagesimal
y el radial. Aquí vamos a ver algunos casos, ejemplos muy sencillos de conversión. Fíjate, me están pidiendo convertir los 40 grados sexagesimales a radianes. Vamos a ver cómo hacemos eso. Si me piden a radianes, me voy a ubicar acá, ¿verdad? A radianes. Ah, aquí tengo entonces mi factor de conversión. Será 40 por cuánto, sexagesimal, por pi sobre 180. Pi radianes entre 180 sexagesimal. Ahí comenzamos la simplificación. Se cancela un cerito con un cerito. Le sacamos mitad, mitad, mitad y mitad. Y además se van o se eliminan los símbolos del sexagesimal. Me queda solamente radial. La mitad de 4 entonces es 2 pi, pi. Y el 18, la mitad es 9. Listo. Ahí tenemos entonces, radianes. Ahí está. La conversión de 40 a radianes me queda 2 pi novenos radianes. Ahora, caso contrario. Me están dando 2 pi tercios y me piden pasarlo a sexagesimal. A sexagesimal. Ah, profesor, entonces este va a ser su factor de conversión. Exacto, fíjate. Lo multiplico, coloco ahí el factor de conversión. Ojo, ustedes dirán, profe, ¿y cómo yo puedo un número multiplicarlo por una fracción? No estoy alterando al número. No, digamos, estrictamente estos dos son iguales y si yo los cancelo es como que si fuese 1. Es decir, es como si estuviese multiplicando por 1. Y cuando tú multiplicas por 1, no afecta en nada al número que lo antecede, ¿sí? Veamos entonces el factor de conversión para convertirlo a sexagesimal, valga la redundancia. 180 grados arriba y pi radianes abajo. ¿Ok? Entonces, aquí se supone que tiene radianes acá también, ¿sí? Vamos a ahorrarnos un poco esa parte. Se cancelan los pis, el rad también se ha ido. Y fíjate, 180 también tiene tercia, ¿verdad? Me quedaría 60 por 2, 120. 120 ya se fueron los radianes y me queda solamente el sexagesimal. ¿Correcto? Entonces, ahí ya tienes dos ejemplitos cortos con respecto a los factores de conversión solo entre sexa y radianes. Vamos entonces a la parte B. También en la equivalencia que hicimos en la pizarra anterior, teníamos esto de acá. Centesimal con el radial. Centesimal con el radial para media vuelta. Recordemos que estamos hablando de media vuelta aquí y media vuelta acá. Igual hay la equivalencia. Entonces, ¿cómo es el factor de conversión acá? Si yo quiero convertir a centesimal es porque el ángulo está en radianes. Y si quiero convertir a radianes es porque el ángulo está en centesimal. Y utilizamos ahora nuestro factor de conversión. Fíjate, si yo quiero eliminar los radianes, debe estar abajo el rad. Y el rad siempre se acompaña de un pi. Ah, y arriba entonces iría el otro, ¿no? 200 G. Ese es el factor de conversión. Esto elimina a los radianes y me quedaría todo en función del centesimal. Caso contrario, invierto la fracción y aquí voy a tener lo siguiente. El 200G lo llevo al denominador y el ángulo pi radianes lo llevo al numerador. Entonces aquí se cancelarían las G y me queda radianes tal como me pide la expresión, ¿sí? Entonces ahí tienes factores de conversión cuando trabajamos con centesimal y radianes. Vamos a ver ahí el desarrollo de un par de ejemplitos. Fíjate, me están pidiendo 50G, 50 centesimal, pasarlo a radianes. Ajá, me piden pasarlo a radianes. Ah, voy a usar este factor de conversión. Con la práctica te vas a ir acordando más rápidamente, ¿sí? Me piden este factor de conversión. Entonces, comienzo. Coloco el ángulo, que en este caso es 50G, y lo voy a multiplicar
por pi sobre 200g. Pi radianes sobre 200g. Este es el factor de conversión para convertir de centesimal a radianes. Hacemos todas las simplificaciones del caso. El cerito se va con este tiene quinta, 20 tiene quinta, te quedaría un 4. El g con el g se cancelan y me queda solamente rad. Por lo tanto, me quedará pi rad o radianes sobre 4. Bien, entonces ahí tienes la conversión de 50g o centesimal a radianes. Y en el otro caso, fíjense que ya está en radianes. Aquí recuerden que va el rad. No lo he colocado, tampoco lo coloqué aquí porque se sobreentiende que tiene el rad al costado. Y me piden pasarlo a centesimales justamente. Entonces coloco la fracción. Y al pasarlo a centesimales debo utilizar este factor de conversión que es el inverso de lo que colocamos aquí. ¿Cierto? Entonces el 200 iría arriba, g, y el pi rad iría abajo. Cancelamos todo lo que se pueda. Por ejemplo, el 200 con el 4 tienen ambos cuarta, me quedaría 50. El pi con el pi se cancelan, el rad también se va, y me queda 50 por 5, 50 por 5 es 250 g. Ya lo pasamos entonces a centesimal. Muy importante que ustedes vayan mecanizándose y memorizándose los factores de conversión que aquí estoy detallando, ¿sí? Y vamos al último de los casos. Fíjate, este factor de conversión es bastante importante. Fue parte de las equivalencias angulares, ¿se acuerdan? Llegué a esta equivalencia de acuerdo a unas simplificaciones que hice justamente en la pizarra anterior. Espero que hayas estado atento. Fíjate, entonces, quiero convertir a sexagesimal. Muy bien. Es porque tu ángulo estaba entonces en centesimal. Por lo tanto, si quieres de centesimal a sexagesimal, vas a utilizar el siguiente factor de conversión. El g debe ir abajo, ¿cierto? Para que se elimine con el g de arriba y arriba iría el sexagesimal. Al sexagesimal le corresponde el 9 y al centesimal le corresponde el 10. Ahí está tu factor de conversión. 9 sobre 10. Se cancelarían las g y ya solamente te queda el sexagesimal. Caso contrario, el ángulo ahora está en sexagesimal y debes convertirlo a centesimal. Como ya lo vimos en los casos anteriores, es bastante sencillo, solamente inviertes la fracción. 10g y 9 sexagesimal. Ahí ya tienes entonces el factor de conversión cuando quieres pasar de sexagesimal a centesimal. Y para dejarlo más claro vamos a ver ese par de ejemplitos. Fíjate, me están pidiendo pasar 70 centesimal a sexagesimal. Lo coloco. ¿Cuál será entonces mi factor de conversión? Si me piden de cente a sexa, entonces este de acá, ¿verdad? Lo reemplazo, a ver, 9 y acá será 10g. Se simplifica todo lo que se pueda. A ver, este 0 se va con este cerito, el g también se va con el g, y 9 por 7 es 63, pero ya está en el sistema sexagesimal. ¿Viste? Ya lo convertí. Y vamos con el último caso. Ahora estamos en sexagesimal y me piden pasarlo a centesimal. ¿Cuál será entonces mi factor de conversión? Profesor, muy sencillo, solamente invierte la fracción. Eso es. 10g arriba y 9 sexagesimal abajo. Bien, entonces simplificamos otra vez. 54 y 9 tienen novena ambos, ¿cierto? Me queda 6. Y también se van el símbolo o la unidad del sexagesimal. 6 por 10, 60. 60 centesimal. Bien, con eso hemos terminado los factores de conversión. Antes hemos hecho las equivalencias. Si se dan cuenta, hay bastante teoría. Así que estoy tratando de hacerlo lo más completo posible, ¿sí? Vamos a ver entonces
los ejemplos para tener un poquito más claro lo que estamos haciendo. Bien, entonces comenzamos con los ejemplos para aclarar toda la teoría que acabamos de hacer, ¿sí? Veamos entonces el ejemplo número 1. Me están pidiendo calcular esta expresión y si te das cuenta, tanto los numeradores como los denominadores están en diferentes sistemas de medida, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos 6 grados sexagesimales, pero aquí tenemos 20 minutos sexagesimales, ¿no? Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede acá, o sea, son diferentes unidades, ¿no? Para ello, para poder simplificar, voy a tener que igualar las unidades, es decir, el de arriba con el de abajo que sean iguales. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. O los igualo o los simplifico para que pueda reducir esas fracciones. Entonces, L, ¿cómo me quedará? Fíjate, 6 grados, pero tú sabes que un grado equivale a 60 minutos. Entonces, esto será 6 por 60 minutos. Ya estoy colocando la equivalencia sobre 20 minutos. Hasta ahí no he utilizado más que la teoría. En el siguiente caso será 12 por, ya no le pongo G porque es como si lo multiplicara por 1, ¿no? Pero ese G que está aquí, ese 1G, equivale a 100 minutos centesimales sobre los 50 que tenemos en el denominador. Más, aquí yo tengo 72 y 20, ¿verdad? Profesor, ¿qué es lo que podría hacer ahí? El factor de conversión, ¿se acuerdan? El factor de conversión, este es mi ángulo y fíjate lo que voy a hacer. Si yo quiero eliminar el G, coloco arriba 10G, ¿te acuerdas? Y si yo quiero eliminar el sexagesimal, coloco abajo el 9 sexagesimal. Ahora sí, se eliminan los minutos, y aquí se elimina el sexagesimal con el sexagesimal y el centesimal con el centesimal, quedándome solamente números. Continuemos. 60 entre 20, 60 entre 20 será 3. 6 por 3 más 100 entre 50 es 2. 12 por 2. El 12 lo dejo ahí, el 6 está ahí. Aquí, wow, vamos a hacer una simplificación lo más práctico posible. A ver, 72 tiene novena, ¿cierto? 72 entre 9 es 8. Y 10 y 20 tienen décima, pero gana el del denominador. Entonces me quedaría entre 2, ¿cierto? Entonces, 18 más 24 y más 4, ¿cierto? Esta última expresión es 4. 18 más 24, 42, más 4, 46. Ahí está entonces la primera solución al ejemplo número 1. Vamos entonces con el ejemplo número 2. Fíjate, me piden hallar x más y si sé o sabiendo que pi octavos radianes, si es que lo convirtiese a sexagesimal, tomaría esta forma. ¿Ok? Vamos a convertirlo entonces, fíjate. Debo convertir esta expresión a sexagesimal y aparentemente se va a transformar en grados y minutos. Vamos a comprobarlo, fíjate. Pi radianes sobre 8. Voy a convertirlo a sexagesimal. Para ello utilizo el factor de conversión. Entonces, si yo quiero eliminar los radianes, acá coloco el rad y acá coloco el pi. Y arriba colocaba, ¿qué cosa? Eso, 180, ¿no? Y ahí sí ya puedo comenzar la simplificación. Veamos. Ahí está. Se va el pi rad con el pi rad. 180 entre 8. Mitad, mitad. A ver, 180, 90, mitad de 8, 4, 45, la mitad de 90 y la mitad de 8, de 4 es 2. Ah, me queda entonces 45 sobre 2. Si yo divido eso, eso es 22,5. 22,5 grados. Y mira lo que voy a hacer. Todo este número es grados.
tanto la parte entera como la parte decimal. Entonces podría ser esto. 22 grados más 0,5 grados. Pero a mí me piden que quede como grados y minutos. Entonces esta expresión la voy a convertir a minutos. ¿Cómo será? Fíjate. 22 grados más 0,5. ¿Por cuánto? Por 1 grado. Ajá, excelente. ¿Cierto? Separo el grado del número para utilizar su reemplazo, su equivalencia. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? 22 grados más 0,5. Y como me piden minutos, este 1 grado lo paso a minutos. ¿Cuánto sería? 60 minutos, ¿cierto? Estamos en sexagesimal, ¿eh? Todo sexagesimal para esta pregunta. Y 0,5 por 60 es 30. Ajá. 22 grados más 30 minutos. Lo que puedo, digamos, juntarlo como 22 grados y 30 minutos. Ahora sí, si hago la comparación, X vale entonces 22, punto y coma, Y vale 30. Me están preguntando X más Y. ¿Cuánto será entonces 22 más 30? 52. Ahí está entonces la solución al segundo ejemplo. Vamos a hacer un tercer ejemplo ya para luego hacer el reto que presentamos en el video anterior. Bien, entonces continuamos con el ejemplo 3 y luego pasamos a la resolución del reto. Este reto, recuerden, estaba en sistema de medidas angulares 2 y acá va a ser resuelto al detalle. Espero que tú puedas verificar si te salió y si no, comprobar en qué parte te equivocaste, ¿sí? Vamos entonces con el ejemplo número 3. Este ejemplo es bastante sencillo. Fíjate que el ángulo que te estoy dando está en segundos sexagesimales y me piden convertirlo a grados, minutos y segundos. Es decir, que tome la forma de la unidad más las subunidades, ¿cierto? Para ello entonces vamos a aplicar un método que recién se los voy a explicar y que es bastante práctico. Este número lo voy a comenzar a dividir. ¿Cuál es el factor de conversión o cuál es el número representativo, digamos, dentro del sexagesimal? El 60, ¿cierto? Si fuese centesimal sería 100, pero como estamos en sexagesimales es 60. Entonces, si tú quieres pasar este número a minutos y grados, vas a comenzar a dividirlo entre 60, ¿sí? Fíjate, 72.684 y lo divido entre 60. Vamos a ver. 1 por 60, 60, ¿cierto? 72 menos 60 es 12. Bajo el 6. Aquí será 2, ¿verdad? 2 por 60, 120. Me quedaría un 6. Bajo el 8. Aquí sería 1, ¿verdad? 1 por 60, 60, me quedaría justamente un 8 y bajo el 4. Aquí otra vez 1, ¿cierto? Lo extiendo un poquito más acá. Otra vez el 1. 1 por 60, 60 y me quedaría 24. Ojo, este número es muy, muy, muy importante, ¿ok? ¿Qué hacemos ahora? Este número lo volvemos a dividir entre 60. ¿Qué nos quedaría? Fíjate. Aquí sería, para 121 sería 2, ¿verdad? 2 por 60, 120 y me sobraría un 1. Bajo la siguiente cifra, que ya es menor que 60, pero al bajarlo tengo que colocarle un 0. Y listo. Fíjate, este es el siguiente residuo y este es el último cociente. Lo tomamos de derecha a izquierda. Primer residuo, segundo residuo y el último cociente. Fíjate. Entonces, este número que está aquí de derecha a izquierda viene a ser los grados, los minutos y los segundos. De derecha a izquierda, ¿sí? No te vayas a confundir haciéndolo al revés. Por lo tanto, puedo llegar ya a la siguiente equivalencia. 72.684
segundos equivale a ¿qué? A 20 grados, 11 minutos y 24 segundos. ¿Correcto? Es bastante práctico el método de la división para convertir segundos a grados, minutos y segundos. ¿Sí? Vamos entonces con el reto. A ver, este reto lo presenté en el video anterior y vamos a trabajarlo. Fíjate, sumar el siguiente ángulo en centesimales. Es lo único que me dicen, sumarlo en centesimales. No me piden pasarlo a segundos, minutos o dejarlo en grados, solamente sumarlo. Quiere decir que mi respuesta también debe estar en grados, minutos y segundos, ¿no? Si presenta esta forma, la respuesta va a ser de esta forma, grados, minutos y segundos. Bueno, entonces, como hice en algún ejemplo o reto anterior, voy a trabajarlo cada uno con su respectiva unidad, ¿sí? En este caso sumaría los segundos, sumaría independientemente los minutos y finalmente los grados. Pero ahí vamos a notar algunos detalles. Fíjate, primero, sumo el 69, ¿con quién? Con el 65 y con el 84. Ojo, al trabajar en centesimales el máximo es 100, ¿verdad? Puedes ir hasta 99 y 100 es el número representativo de los centesimales. Así como aquí era el 60 para los sexagesimales, aquí es el 100. Si te das cuenta, todos los números son menores que 100. Pero los grados sí podrían ser mayores que 100. No los minutos y no los segundos, ¿sí? Estos sí pueden ser mayores que 100. Sumamos entonces los segundos de cada uno de los ángulos que tenemos ahí. Vamos a ver cuánto nos queda. 9 más 9, 18. Voy llevando 1. 12 más 8, 20. Y con el 1, 21. 218 segundos. Vamos con el siguiente caso. 81, 90 y 75. 81, 90 y 75. Lo sumo. A ver, acá hay 6. 8 más 9, 17 más 7, 24. Esto es minutos. Y por último tengo a los grados. 52 más 77 y más 45. Y esos son los grados. A ver, 9 más 5, 14. Voy llevando 1. 12 más 4, 16 más 1, 17 grados. Y ustedes dirán, profe, ahí está la respuesta. Entonces, ¿por qué nos complicamos tanto? Se ve bastante sencillo. No, ten cuidado. El 218, ojo, este de aquí estoy comenzando por ese. El 218, ¿no es acaso 200 más 18? Pero 200 segundos equivalen ¿a cuánto? A 2 minutos. Eso. Entonces, no es que fuesen 218 segundos, sino que si yo quiero acortar la expresión, lo puedo llevar a minutos y segundos. ¿Viste? En realidad, 218 segundos equivalen a 2 minutos más 18 segundos. Estos minutos que tú lo ves aquí, voy a tener que agregarlos a los minutos que ya estaban. Porque recuerda, la expresión que debe quedarme nunca debe ser mayor a 100. Ojo, nunca debe ser mayor a 100, ni siquiera 100. Entonces, si es 218, tengo que buscar la manera de reducirlo. Ahora sí está más pequeño o más manejable. Pero estos 2 minutos los voy a tener que sumar a los minutos que ya había obtenido en esta expresión. Por lo tanto, ya no va a ser 246. Si le agrego 2, acá será 248 minutos. Y hacemos lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Recuerda, no pueden pasarse de 100, ni siquiera puede ser 100. Así que 248 minutos son 200 minutos más 48 minutos. Y lo mismo que acá. 200 minutos entonces, ¿cuántos son? 2 grados. 2 grados. ¿Con cuánto?
con 48 minutos. Listo, ahora sí lo tengo. Ahora sí ya está. La expresión L entonces, ¿cuánto será? Yo tenía 174 grados, más los 2 grados que están aquí serán 176 grados. 48 minutos. Ojo, ya esto ya lo usé acá. No lo vayas a sumar, por favor. 48 minutos. ¿Y cuántos segundos? 18 segundos. ¿Viste? Este numerito que corresponde a los grados centesimales sí puede superar el 100. Este y este no pueden superar el 100, ¿sí? Recuerden, estos números máximo podrían ser 99,9, ¿no? O 99,999, pero nunca 100, ¿correcto? Entonces, ahí tienes la suma de estos tres ángulos y esta es su respuesta. Y en esta presentación ya no tenemos reto debido a que en el próximo video comenzamos ya con los problemas básicos. Vamos a hacer unos minutos de teoría, algunos detalles que me están faltando y comenzamos ya con la resolución de problemas, ¿sí? Así que los espero ahí, ya comenzamos con los problemas básicos, luego intermedios, avanzados, buscar problemas de distintas universidades, ¿no? Para que ustedes profundicen bien y aprendan de la mejor manera este primer tema de trigonometría. Así que nos vemos en la siguiente presentación. Un fuerte abrazo.